Bueno, hoy vamos a conversar, que tenemos varios invitados, sobre las normas presentadas a la comisión experta, en la cual, fíjense, estamos como si fuera el fútbol, si estuviéramos hablando de fútbol, se diría que estamos jugando el primer tiempo y que en este primer tiempo ha sido un tiempo muy limpio, muy tranquilo, sin tarjetas amarillas, ¿cierto? Sin faltas de respeto, muy como empate. El tema en el que realmente como que uno puede decir todavía hay ahí reparos, tiene que ver con el Estado Social Democrático de Derecho versus el Estado subsidiario. ¿Ah? Porque finalmente ahí hablamos de como ideologías que tienen que ver directamente, ¿cierto?, con la izquierda y la derecha, que eternamente no está resuelto eso, ¿cierto? Porque en el fondo un Estado social de derecho, democrático, ¿cierto?, o subsidiario, es lo que siempre ha estado ahí entre los privados y lo público, ¿no? También tiene que ver como con la manera de que tenemos de elegir, ¿cierto? Pero hay cosas que han quedado ya como impuestas. Por ejemplo, los presidentes pueden ser electos 2 veces. ¿Qué pasó con esta noticia que se filtró? Ahora, cosa muy inesperada, la verdad, porque este panel de expertos se ha cuidado muchísimo del tema de las filtraciones. Muy evidentemente acá han tratado de ni siquiera recordar la palabra constituyente, no se puede decir, ¿ah? Es consejero, hay muchas cosas que por favor ni las digan, porque sí, sinceramente, porque no quieren ni parecerse ni recordar con lo que pasó el proceso anterior, ¿cierto? Que fue terrible, ya lo sabemos, y no llegó a ningún punto. De esto y de muchas otras cosas, por supuesto, vamos a hablar con un amigo de la casa, ¿cierto? Nuestro queridísimo Miguel Ángel Boto. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Gracias por estar con nosotros esta mañana acá en Emprendidos. Hola Carla, gusto en saludarte y también saludar a todo el equipo de producción, por cierto, que hace posible este programa. Encantado de saludarlo una vez más y poder compartir lo que fue la experiencia de uno también y con miras de futuro, por cierto. Espérate, quiero pedir algo, David, y como estás saludando también a nuestro equipo, muy bien que te acuerdes de nuestra gente, obvio, que le subamos un poquito el volumen acá a Miguel Ángel para poder escucharlo fuerte y claro aquí en el estudio. Entonces, ya, Miguel Ángel, que no te escuchaba muy bien, la verdad, por eso. Vamos a conversar sobre lo que estábamos hablando, ¿cierto? Que tiene que ver con los, ¿cómo se llama? Con las normas presentadas a la comisión experta. ¿Qué te parece este primer proceso que ya se lleva? Que yo dije que era como un primer tiempo. Exactamente, mira, bueno, como se trata también de aprovechar estos espacios para ir haciendo pedagogía, como yo le llamo, es importante que sepa que la gente que la semana pasada, efectivamente, a las 23:59 minutos, el 31 de marzo se cerró el plazo para que los expertos propusieran normas vinculadas a alguno de estos 15 capítulos que ya se había acordado que debe tener el anteproyecto constitucional, que va a ser entregado a los constitucionales que van a ser elegidos el 7 de mayo y cuyas funciones empiezan el 7 de junio. Ahora, es importante destacar, Carla, que me parece que son 3 hitos que son fundamentales en este proceso, que me parece por lo demás positivo. Primero, si tú analizas las normas, las firmas de los patrocinantes, porque los expertos presentaban normas que debían tener a lo menos 5 firmas y máximo 10 firmas. Claro. Si tú analizas quiénes firmaron, es absolutamente transversal. Mira, te voy a contar un ejemplo. Estuve viendo las normas. El capítulo 1 lo firma gente del Partido Socialista, del PPD, del Partido de la Gente, de la UDI y Partido Republicano. Sí. El capítulo 2, prácticamente lo mismo. El capítulo 3 está firmando y lo patrocina en la norma que presentaron vincular al capítulo 3 Frente Amplio, Renovación Nacional, UDI, Evópoli y PPD. Claro. Es decir, no hubo anotación importante que observar es no hubo presentación de normas sectoriales, sino hubo presentación de normas transversales, lo que me parece muy sano para lo que nosotros esperamos los chilenos y chilenas. Claro, eso, sí. Sí, no, sí, yo había, claro, lo había informado de ese tema que finalmente había sido firmado por cada uno de los integrantes, por lo tanto eso
da como una tranquilidad de que no va a haber mucha discusión al respecto, sino que ya está claro. Exacto. Lo segundo elemento, y me parece también interesante, es la forma del contenido respecto a que apunta hacia un texto minimalista. Sí. También me parece importante porque eso te da la posibilidad a que efectivamente se generen los temas y diga de acuerdo a lo que establezca la ley. Entonces, como diríamos en jerga futbolística, se le tira la pelota al Congreso para que pueda precisar. Y efectivamente se logra el objetivo, que es que el texto constitucional sea la base, el fundamento del orden jurídico en Chile y no caigamos en lo maximalista como la experiencia que tuvimos pasada, que no olvidar que llegamos casi a 500 artículos y después la Comisión de Armonización lo redujo a 380 y tanto. Y lo tercero que me parece importante rescatar es el sentido de responsabilidad que tuvo la prensa con este tema, porque no han habido polémicas, no han habido ataques a una norma, a su contenido, y además creo que los expertos han sido también bastante responsables y prudentes en las declaraciones que han hecho a través de los medios de comunicación. Yo rescataría esos 3 puntos que me parecen positivos y esa es mi evaluación en esta primera etapa. Mira, yo anoté algunas cosas con respecto a lo que estamos conversando y dice, por ejemplo, hay los disensos, como lo que no se llega mucho, acuerdo que lo estaba conversando al principio antes de conectarnos contigo, Miguel Ángel, tenía que ver con las ideologías finalmente y que ahí siempre hay como que hay un punto que tiene que ver, ¿cierto?, con este sistema que uno es el de derecho, el Estado socialdemócrata de derecho versus el Estado subsidiario. Como que ahí hay un punto en el que como que se detiene la cosa y que tiene que ver directamente, como decía antes, con las ideologías de cada partido. O sea, de izquierda y derecha, más que nada. Mira, siempre hay que tener presente y hay que ser muy sensato en este tema, porque lo insensato me parece incluso irresponsable querer engañar a la ciudadanía. Siempre va a haber ideología y es necesario que haya ideología porque la ideología es lo que sustenta las propuestas concretas de una norma jurídica. Y el tema entonces es cuánto estamos dispuestos a ceder de nuestra ideología, de nuestra mirada, pensando en que esta Constitución no es solo para mí, a los que piensan igual que yo, sino que para toda la ciudadanía, para todo el país. Sí. Por lo tanto, eso me parece fundamental y eso es uno de los temas que yo, por lo menos como ex convencional, me la sufrí harto, porque justamente quería poder aunar voluntades, aunar equilibrio para que entendiéramos que esto es para todos y no solo para algunos. Sí. Bueno, en ese sentido, creo que hablando específicamente del tema que tú hablas, del Estado Social y Democrático de Derecho versus Estado subsidiario, hay muchos elementos, Carlas, que a mi juicio, ¿cierto?, son absolutamente que pueden confluir, ¿ya? Es decir, hablamos de un Estado democrático social de derecho respecto a que el Estado debe asumir un mayor protagonismo para poder solucionar una serie de temas, pero eso no significa que el día de mañana cualquier ciudadano va a poder demandar al Estado y decirle, oiga, yo lo demando a usted, Estado, porque no me está entregando una vivienda propia. Absolutamente, claro. En ese punto era súper interesante porque el texto anterior lo que pasaba un poco era que era como no sé, pues como una lista de supermercado de deseos y de ¿cómo se llama? Y de derechos imposibles finalmente de cumplir en la realidad, ¿cierto? Entonces, claro, por ejemplo, en ese punto que tú bien dices que tiene que ver con la vivienda digna, ¿en qué punto es digno para mí? Entonces yo en ese punto podría haber demandado al Estado si no considero que la vivienda es digna. Por eso que la idea es que se haga una enumeración de derechos sociales que el Estado efectivamente a través de esta mirada de Estado social y democrático de derechos. Y ojo, hay un punto que es interesante porque cuando se habla el Estado de Chile se organiza a través de, también tiene ciertos alcances si uno analiza la norma más en detalle. Ahora, sin lugar a duda que todo esto va a ser parte de la discusión, como lo ha dicho la presidenta del Consejo de Expertos, no solo en este proceso, y un poco también para que la gente sepa, que esta semana va a haber votación en general, ¿ya? Es decir, si se aprueba esa norma, pasa a la subcomisión y la subcomisión va a tener otros 5 días para poder presentar indicaciones. Y como lo ha dicho la presidenta del Consejo Experto, no solo son indicaciones respecto a eliminar una palabra, un párrafo o modificar, sino también
genera el espacio para presentar nuevas normas vinculadas a esa temática. Por lo tanto, tenemos todavía espacio para que se siga discutiendo mucho más y ahí obviamente van a iniciarse, todavía no se inician las grandes diferencias, Carla, se van a iniciar en 2 semanas más, de acuerdo a lo que yo he estado viendo por los timings que tiene este proceso, pero sin embargo también es importante precisar que en estas diferencias hay que ir incluyendo efectivamente a las instituciones más afectadas. Ya teníamos una primera declaración de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, ¿cierto? Sí. Que no les gustaba la estructura organizacional como había sido propuesta. Bueno, hay plazo para poder escuchar. Hay plazo todavía para que los mismos consejeros, para que los mismos expertos puedan, con esta lógica de flexibilidad constitucional, como la denomino, puedan efectivamente recoger estas demandas. Yo tengo mucha esperanza, creo que los expertos son gente bastante preparada y profesionales en el área del derecho constitucional, yo diría que en un 95%, y creo que efectivamente sí van a escuchar y van a presentar un texto bastante consensuado al Consejo Constitucional que se va a elegir el 7 de mayo. Sí. Miguel Ángel, en el punto que tiene que ver con el 5% de la aprobación, como un modo puede ser de ordenar los partidos, ¿no? En ese sentido, si fuese así, quedarían 6 partidos finalmente. Todo eso es un tema que está en discusión, porque también uno podría plantearse qué vamos a entender o qué se va a discutir en la comisión. Claro. Si va a ser un porcentaje de votos para que existan como partido político o se va a exigir ese porcentaje respecto a la representación parlamentaria. Otro tema de discusión en esa misma área es, ¿solamente se va a exigir respecto a las elecciones parlamentarias o también se va a incluir elección presidencial vinculado con elección de consejeros regionales, con elección de alcaldes, de concejales? Claro. ¿Hasta dónde va a llegar? Ese es un tema súper interesante también que se va a discutir. Lo otro que se critica también, algunas críticas que uno ha estado leyendo de algunos sectores, es el capítulo 13 respecto al medio ambiente y desarrollo sostenible, ¿cierto? Que dicen que es muy simple, que es muy breve. Bueno, la idea es que justamente en este proceso que queda de aquí a que termine la pega del Consejo de Expertos, efectivamente se puedan escuchar más organizaciones sociales. Recordemos que ya se precisó la forma de cómo se va a participar posteriormente, porque no nos equivoquemos además de que esta es la etapa del Consejo de Expertos que va a presentar un anteproyecto y los consejeros electos por la ciudadanía. El 7 de mayo, que vamos exactamente, pueden modificar, pueden cambiar. Claro, exactamente. Total, y son 50, claro. son los 50, ¿cierto?, consejeros que van a estar ahí, que todos tenemos que ir a votar por eso. Por eso es súper importante también, creo yo, el tema de votar a conciencia y eso es como un llamado ya para todos nosotros, ¿cierto? Porque es súper importante lo que la decisión que vamos a hacer ahora. Siempre el voto es fundamental, pero yo creo que ahora ojalá estemos súper claritos de por quiénes van a ser nuestros representantes, para que en el fondo después no nos andemos quejando. Exactamente, dentro de lo que tú dices, Carla, es importante también que la gente le pregunte a los candidatos. Sí. ¿Usted está de acuerdo con el anteproyecto que está avanzando el Consejo de Expertos? Porque algunos que pueden decir, mira, no estoy para nada de acuerdo, pero resulta que el Consejo de Expertos está buscando bastante equilibrio. Claro. Entonces, si yo no voy en esa dirección, significa que no estoy en la dirección del equilibrio. O sea, sí. Y eso yo quiero ser bien tajante en eso. Ahora, hay elementos que me parece que han sido súper transversales y que es bueno rescatarlo a propósito de esta entrevista que me haces. Primero, creo que hay un reconocimiento explícito a los pueblos originarios. Me parece bien. Hay un reconocimiento explícito a la autonomía de las regiones. Hay un reconocimiento explícito al Estado Social y Democrático de Derecho. Hay un reconocimiento explícito a la condena al terrorismo. Hay un reconocimiento explícito condenando la violencia como método de acción política. Entonces, esos elementos que han ido efectivamente consensuando el Consejo de Expertos me parece absolutamente relevante de destacar. Crítica al capítulo 13, ¿cierto?, respecto al tema que encuentra muy simple, al tema de la Comisión 2, de la Comisión de la Función Jurisdiccional y Órgano Autónomo,
están criticando algunos respecto a la estructura organizacional, el Consejo de Alta Magistratura, cómo se ve, digamos, en este tema. Se está discutiendo también el tema de, bueno, ¿va a poder ser reelegido el presidente inmediatamente o va a tener que esperar un periodo más para volver a hacerlo y puede ser hasta dos veces? Claro, entonces Claro. eso provocó, parece como molestias cuando se filtró porque sentía como que podía ser un ataque directo, no sé si tanto como un ataque directo, pero se podría, como que iba directo a Sebastián Piñera, ¿cierto? Y a Michelle Bachelet, que han sido 2 veces presidente, ¿cierto? Entonces como que eso molestó porque no quieren repetir lo que pasó antes, que todo se filtraba. ¿Te acuerdas que era inmediato? Porque era evidente, estaban todos conectados y mostrando todo lo que estaba pasando adentro. Ahora no, la verdad que ahora no es así, se está haciendo con mucho cuidado todo. Sí, yo tengo mi opinión respecto al tema. Yo creo que es la forma como uno entiende. Porque una cosa es filtrar y otra cosa efectivamente es transparentar y que no se entienda como un ataque, sino como un análisis, una posición política. Claro. Es decir, uno dice, mira, está dirigido al presidente Piñera o a la presidenta Bachelet. Bueno, ¿por qué no se les puede criticar y poder tener una posición más allá que de ellos, sino a la modalidad de cuántos periodos podría ser elegido un presidente de la República? Sí. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Te parece bien lo de los 2 veces nomás que puedan ser, tengan un periodo de presidente? Mira, yo sí, la verdad que siempre he sido partidario de 6 años y no de 4 años. Sí, Creo yo también que considero que 4 es muy corto, es muy poco. Sí, exactamente. Yo creo que el primer año se ponen al día y el último año parece que estuvieran en campaña, no para ellos, sino para sus parlamentarios, etcétera. Por lo tanto, y el segundo año prácticamente aplican lo que fue el presupuesto del año anterior. Bueno, hay una serie de cosas, pero yo creo, me da la impresión por olfato político que no se va a lograr el tema de los 6 años. Yo creo que va a ser 4 años definitivamente, con posibilidad de que vuelvan a ser elegidos, pero al menos... Que no nos tenemos mucha fe, parece. No nos tenemos mucha fe en las elecciones. Entonces mejor que dure 4 nomás. Oye, Miguel Ángel, el otro tema que tiene que ver con la paridad parece que no quedó realmente muy establecido, y sino que finalmente lo que quedó establecido más bien tiene que ver como con la igualdad entre hombres y mujeres. Sí, mira, ese es otro tema. Mira, son hartas las normas y como se presentaron recién la semana pasada, no he tenido, para ser franco, todo el tiempo para leerme todo. Sí, me imagino, son 161, claro, sí. Sí, sobre todo los que... No, y con detención y entender y procesarlo, lógico. Exactamente, y ver el alcance, sobre todo el alcance hasta dónde llega la norma que se presentó. No olvidemos que yo siempre agradezco esta invitación, pero... yo no vivo de la política ni estoy financiado por la política. Esto lo hago como un ex convencional que se la jugó por hacer un trabajo serio y que está haciendo harta pedagogía constitucional en la medida que mis emprendimientos me lo permiten, porque siento que tengo un deber republicano de poder ir orientando también a la ciudadanía y educando además, y aprendiendo juntos, por cierto. Por lo tanto, no me he leído todo. Yo creo que el tema de la paridad llegó, a mi juicio, para quedarse. Ahora, el tema es cuál es el alcance. ¿Va a ser en todas las elecciones del Parlamento? ¿Va a ser en todas las elecciones del CORE, del Consejo Regional? ¿Va a ser en los consejos municipales? ¿Va a ser solamente para efecto de diseñar las listas que se presentan y no para los elegidos, sino para las listas que se presentan, o ambas? Hay mucho todavía tela por cortar en este género y eso yo creo que son los puntos que se van a discutir definitivamente. Sí, y lo otro que quedó establecido, que es importante este tema, que tiene que ver con elegir libremente donde uno destina sus cotizaciones. Entonces, en ese sentido, como en el tema salud, sí queda establecido la libre elección. Ojo, preciso una palabra, ojo con decir quedó establecido, sino quedó propuesto. Claro, o sea, claro, sí, en ese primer tiempo, claro, sí, porque después claro, porque la gente puede entender que lo que está presentando el Consejo Experto va a ser así. Sí, y total. Es importante, así como lo dijo la presidenta del Consejo Experto, en este proceso de indicaciones también se da la posibilidad de presentar nuevas normas. No solo modificar, eliminar un párrafo, cambiar una palabra o cambiar el sentido, sino proponer una nueva norma en el fondo. Imagínate que se propongan, Carla, normas distintas a todas las que se propusieron por el Consejo Experto. Podríamos llegar a un absurdo, claro, pero absolutamente. Pero en términos metodológicos sí está la posibilidad.
Por lo tanto, estamos en un proceso de propuestas y que es importante que la gente sepa. Por lo tanto, hay mucho. Ahora, ojo, porque una vez que se instala el Consejo Constituyente y empieza a funcionar el 7 de junio, se inicia el proceso de participación ciudadana en que tú vas a poder presentar normas, porque ya salió por el diario oficial la forma como se va a participar la ciudadanía, que hay 4 mecanismos, y la más importante, sin lugar a dudas, a mi juicio, son la iniciativa popular de normas, que se cambia de 15.000 ahora, en este caso, a 10.000. Es decir, tú ingresas con tu clave única a una plataforma que se va a habilitar en su momento, puedes presentar normas y se juntan 10.000 firmas, entonces pasa directamente a ser discutida por la subcomisión. En cuanto al Miguel Ángel, aquí ya te pregunto por tu opinión. Bueno, tú siempre das tu opinión en realidad, pero con el tema de Carabineros, exactamente con todo lo que ha pasado, ¿cierto? La muerte de la carabinera Rita Olivares, que fue... En mi comuna, en Quilpué, donde yo vivo, sí, exactamente. Sí, que yo también me acuerdo muchísimo de Quilpué ahí. Bueno, lamentable, ¿cierto? Y la semana anterior del carabinero también, Salazar. Entonces, la verdad es que ¿no te parece que fue, así como mirándolo, no sé, desde afuera un poco, muy rápido la toma de decisiones con respecto a este ítem que tiene que ver con los carabineros directamente, ¿cierto? Con el uso de la fuerza y todo, como es como una emergencia en realidad? Siento como que se pueden haber tomado las decisiones desde muy de la guata, muy en caliente, como se podría decir, y cuando uno toma las decisiones muy en caliente a veces se escapan ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, bueno, saltaron evidentemente los de derechos humanos y hay distintas posiciones al respecto, pero he escuchado, no sé si decirle expertos a las personas en realidad, pero que dicen que va a ser complicado después con el tema de los abogados, el derecho, ajustar todo lo que se está haciendo con Carabineros. No sé cuál es tu opinión al respecto, si de verdad crees que está bien que haya sido tan rápido, que avanzar lo más rápido posible con este tema porque tiene que ver con la seguridad. Mira, yo creo que dada la situación que estamos viviendo, todo lo que se puede avanzar de manera rápida que se haga. Sin lugar a duda que van a haber alcances desde el punto de vista procesal, del punto de vista de la interpretación jurídica, pero yo creo y soy partidario efectivamente de que uno no puede hablar, ¿cierto?, en esta temática de pensar en que tiene que haber una igualdad. Siempre va a tener que tener las fuerzas de orden y seguridad o las Fuerzas Armadas una desigualdad respecto a la forma como se utiliza, digamos, el poder. No, claro. Porque ellos están pensando en el bien común. Y todo lo que significa este tema cuando quieren decir, mira, en la igualdad ante la ley o puede haber una discriminación, se cruza una llamada o un sonido, parece, Carla. Ah, no sé, acá no escuchamos. ¿Hay ¿no? una interferencia? No, hay una acá interferencia, sí. No, sí. Quizás tú la escuchas, pero nosotros acá está perfecto. Ok, perfecto. Entonces yo creo que efectivamente como te digo, todo lo que se pueda avanzar, bienvenido sea. Todo lo que haya que solucionar, bueno, se soluciona en el camino, pero hay que ir avanzando. Las normas nunca son perfectas como uno las espera, pero creo que lamentablemente a veces no actuamos sino reaccionamos. Bueno, si va a ser una reacción y por el bien de Chile, bienvenido sea. Y aquellos aspectos procesales o interpretación jurídica, bueno, el Congreso tendrá que solucionarlo en su momento, tendrá que presentar su resolución en la Corte Suprema en aquellos aspectos que, desde el punto de vista de la interpretación y aplicación de la ley, lo judicial tendrá que hacer lo que debe hacer, pero creo que hay que fortalecer el rol de Carabinero, hay que dar mayor garantía para que puedan ejercer su legítima defensa. Y no podemos pensar de una vez por todas en que si no tenemos mano dura los delincuentes van a pensar que pueden actuar de igual a igual, incluso estar por sobre, ¿cierto?, la reacción que puedan tener las fuerzas de orden y seguridad, porque esa mano blanda es la que ha permitido que estemos como estemos en este momento. Sí, ¿sabes qué? De hecho, te voy a comentar una cosa que nos pasó ayer. Fuimos a un mall acá muy cerca, estábamos en el Parque Arauco. Y en la tarde, día, entramos a una tienda y empezamos a ver que los guardias como que se empezaron a hablar entre ellos
y le hablaba la guardia mujer, oye, la más pro la mujer, ¿ah? Impresionante, te juro que quedé para adentro. Y le hablaba a los otros, entonces se empezaron como a juntar y cachamos que evidentemente algo estaba pasando, o sea, o estaban robando, algo obviamente. Y vimos a las personas y cacha que los delincuentes pero una agresividad. Salieron de la tienda corriendo y le tiraron las cosas a los guardias. Se las tiraron porque cuando tú no sales con las cosas en la mano, no tienes nada que hacer. O sea, tenés que salir de la tienda con la cuestión, con lo que robaste en las manos para que te lleven detenido. Entonces, los tipos le tiraban las bolsas en la cara a los guardias. Eran 5 guardias y te juro que no tenían posibilidad de hacer algo porque los tipos eran violentísimos. Y esto te estoy hablando a una hora del día, muy común, y después nosotros nos pusimos a conversar yo me puse muy nerviosa, me dio una adrenalina tremenda, mis hijas también, todo. Mateo como que se lo tomó muy normal, pero fuimos a hablar con unos guardias y nos decían que ahora era, pero por lo menos 5 veces, 6 veces al día. Así que pasan este tipo de cosas y que corrí detrás, y que ellos finalmente mucho no pueden hacer porque no tienen posibilidad ni de ejercer ni fuerza, solamente pueden retener. Pero ¿y de qué manera retienen? Tienen que esperar que llegue Carabineros. Entonces es súper complicado lo que se está viviendo hoy día porque uno lo vive en carne propia. Porque una cosa es como que tú ves, la gente, a veces uno no veía mucho el robo, qué sé yo, pero ahora es la violencia con la que se ejerce. Y con un caradurismo, porque después estos dos tipos bajaban por la escalera, pero les dio lo mismo, te juro por Dios. Y frente a todo el mall, como que casi, bueno, después todo el mall, tú veías a todos los guardias. El día anterior no había ninguno y ahí aparecieron 100 guardias. No sé qué estaban el día anterior, pero aparecieron todos. Pero se viven situaciones a la luz del día súper agresivas y que los niños hoy día los ven situaciones así. Y como que se normaliza. Porque está muy violento todo y está muy, de verdad, el tema de seguridad es un tema muy, muy complicado. Y en ese sentido, con lo que estábamos hablando, Miguel Ángel, por eso quiero hacer el nexo, tiene que ver con el uso de la fuerza. Que, claro, como tú bien dices, los carabineros no pueden ir y decirte, ay, venga para acá, mire, la verdad es que usted se está portando mal. No, obvio que no. Lo que van a hacer es someterte de alguna manera, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, claramente, el uso de la fuerza, obviamente no puede ser igual. Entre carabinero y un delincuente, es lógico que no. Siempre carabinero tiene que tener más fuerza. Exactamente, claro. Bueno, sin lugar a duda que mucha delincuencia y delincuentes, ¿cierto? Específicamente se sienten absolutamente empoderados. Sí. ¿Tá? Y yo creo que hay que quitarle esa sensación. Y por otra parte, cuando tú pones el ejemplo del tema del supermercado, bueno, que efectivamente estas pruebas de los videos tomen sentido en la Fiscalía, el Ministerio Público, para efectivamente que lo tomen seriamente y que decreten prisión preventiva rápidamente. Es decir, yo creo que hay que actuar con todos los medios de pruebas posibles, que a veces son evidentes y uno queda extrañado cuando dice, mira, salió en libertad por algún tema respecto al tema procesal, o porque no hubo una detención que se ajustaba a los parámetros que están establecidos. No, yo creo que también hay que plantearse eso de darle mayor garantía a la función jurisdiccional que efectivamente aplique y tome en consideración todos los medios de prueba y actúe rápidamente y con mano dura y firme. No es posible que uno esté viendo y que los niños estén viendo esta cosa como si fuera algo normal. Claro. El gran pecado que podemos cometer como sociedad es pensar que es normalizar este tipo de situaciones. Sí, es un tema bien complejo y ahí, claro, ahí hay que solucionar rápidamente y se entiende que se ponga como una emergencia, ¿no? Porque en el fondo tiene que ser ya, pero por lo mismo, igualmente no es fácil porque tiene que ser ya, pero bien hecho también. Exactamente. Bueno, hay harto, dame un segundito, porque no sé qué pasa, que se cruza una llamada, algo debe estar pasando, no sé, primera vez que me pasa. Pero ¿sabes qué? Pero acá no es, Miguel Ángel, me lo dicen acá, en el switch y todo. No sé por qué te pasará eso. Sí, es bien raro. De hecho, he estado cerrando alguna
Es bien raro esto, páginas. sí, sí, Claro. O sí. alguien me está ahí saboteando. Te están saboteando, exactamente. Oye, te quiero hacer una pregunta ya que, porque vamos a empezar, vamos a conversar con un panel más grande también y vamos a seguir conversando. Miguel Ángel, me gusta. ¿Cuál es tu opinión, por ejemplo? Bueno, porque nombraste el tema de las cámaras, ¿cierto? Qué importante es tener todos los medios de prueba y porque las cámaras ocupan un tema súper fundamental finalmente para encontrar a los delincuentes. Entonces, usar esos medios de prueba también, que sean fundamentales a la hora de encontrarlos, ¿cierto? Porque ha sido relevante con este tema de los carabineros y todo. Bueno, también, ¿cierto? Lamentablemente, los delincuentes que asesinaron a la que estaban, sean parte del asesinato a la carabinera, ¿cierto? A Rita Olivares, se habían escapado de la cárcel. Entonces, hablaban de cuántos prófugos hay de la justicia en nuestro país y es realmente un número estratosférico, o sea, una cosa realmente impensada. Y también recuerdo cuando estuvimos haciendo un programa en Viña, ahora para el festival, el concejal, se me va el nombre siempre de él, pero es que reconoció muy amigo nuestro, ahí me voy a acordar bien de él. Pero, ¿Andrés Celi? Andrés Celi, sí. El concejal Andrés Celi nos contaba que en Viña estuvieron 6 meses con las cámaras malas, que no estaban funcionando. Entonces, ese tipo de cosas, o como por ejemplo también tú dices, el tema del escáner en el puerto de San Antonio, que no está funcionando en el puerto que se ha declarado como el puerto que pasa más droga, uno de los puertos que pasa más droga del mundo, que esa noticia fue lamentable, que salió la semana pasada, ¿cierto? Y que no esté funcionando el escáner. Tú dices, ¿por qué ese tipo de cosas siguen pasando? Porque es casi como que sospechoso. Exactamente, yo igual lo encuentro muy sospechoso. Ahora, Sí. yo creo que estoy convencido de que si el presidente no asume un liderazgo proactivo que tenga la capacidad de convencer y persuadir a todas las instituciones públicas en una mirada de Estado, creo que este tema se va a mantener a lo menos en 2 o 3 años más. Sí. Porque aquí se necesita un gran liderazgo aglutinador que sea capaz de consensuar grandes acciones, donde partamos desde lo estratégico y lleguemos a lo táctico rápidamente. Tú mencionabas el tema del escáner en San Antonio. Hoy ahora estábamos viendo el caso, ¿cierto?, de los notebooks, ¿cierto?, que se estaban perdiendo y eran miles, ¿cierto?, a nivel nacional destinados a los alumnos, a los escolares de Chile. Vemos el tema de que faltan cámaras. Y por otra parte, también hay un elemento importante que es absolutamente persuasión, son las estrategias comunicacionales que pueda tener el Ministerio Público respecto a decir, mire, ¿sabe qué? Nosotros lo tomamos preso, lo mandamos, ¿cierto?, a prisión preventiva mientras se desarrolla el tema, el proceso investigativo, gracias a las cámaras, y que la gente sepa que efectivamente esos elementos que ayudan a la seguridad están funcionando y que la gente sepa y que los delincuentes se asusten y sepan que esos medios de probatorio sí están funcionando y son considerados además para poder mandarlos a prisión rápidamente mientras dura el proceso investigativo. Pero si ese también es elementos comunicacionales no los estamos considerando, también estamos cayendo en una debilidad. ¿Por qué? Porque el delincuente dice, no, si me da lo mismo las cámaras, total, el día de mañana, ¿cierto?, la fiscalía le manda una cartita al denunciante y dice, mire, faltó medio probatorio, por lo tanto se desecha la causa. A mí me ha pasado, Carla. Sí. Yo tengo escuela de lenguaje, digamos, acá en la comuna de Villa Alemana, en la donde yo vivo, y se nos entró a robar un tipo, el sistema le sacó fotografía, le sacamos video, lo entregamos, ¿cierto? Y después nos llega una carta que no había medios probatorios y resulta que entregamos el video y la fotografía del sistema de grabación que tenemos. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Vale la pena que siga invirtiendo? Y ahora, respecto al caso de la carabinera que lamentablemente falleció en mi comuna, en la comuna de Quilpué, claro, mira lo que comentan los vecinos. Yo no sé si eso habrá salido en la prensa o lo sabe Carabineros, pero dicen que estos delincuentes no estaban robando en una casa al azar, sino que iban a robar la marihuana que tenía esa casa para poder venderla en la región, y que eran como 100 kilos de marihuana.
y que ellos no iban a robar al azar, sino que iban a hacer una, no sé cómo le llaman, una quitada, algo así, Sí. creo que es la jerga delictual. Como una Entonces mexicana. entonces uno dice y que le iban a quitar porque sabían que la droga estaba ahí. Y uno dice, bueno, habrán investigado esa casa, saben por qué se supo esto, porque el comentario público de los vecinos de Quilpué. Entonces hay cosas que efectivamente uno queda con sospecha, queda con duda, y si no generamos un clima de tranquilidad, si no generamos un clima de confianza de todos y todas los que son partícipes de este tema, de policía, de la política comunicacional que debe tener el Ministerio Público, creo que no vamos a avanzar. Hay que generar más tranquilidad en la población. Eso yo creo que es fundamental. Absolutamente. Miguel Ángel, queremos sumar a este panel. Tenemos dos invitados como magia aparecieron. Maravilloso. Estamos con Dolores Irarrázaval. Muchas gracias, Dolores, abogada. Gracias a ti. Muchas gracias por estar con nosotros. Y estamos con Marcelo Brunet, abogado y analista político. Vamos a sumar a esta conversación que estamos también teniendo, ¿cierto?, con Miguel Ángel Boto, y especialmente para hablar y seguir hablando de estas normas presentadas, ¿cierto?, a la comisión experta. Partimos con el que quiera, Dolores, las mujeres primero. ¿Qué quieres que te hablemos? ¿Qué te parece finalmente este primer tiempo? Así le denominamos. Sí, mira, en esta primera etapa, que es la de la comisión experta, también estamos en una primera etapa de esta primera etapa. Eso también hay que entenderlo. Recién se presentan por parte de cada subcomisión lo que es una propuesta de las primeras iniciativas que hay que votar en general, después discutir en particular, presentar enmiendas. Entonces, si bien esto parece como un súper buen punto de partida, también hay que ser cautos y saber que esto va a tener cambios y probablemente va a tener cambios profundos. Hay mucho avance respecto a lo que tenemos actualmente como Constitución, a pesar de que hay muchas cosas que están, no te digo repetidas la palabra, pero en el fondo que se mantienen de acuerdo a nuestra tradición institucional, pero también hay hartas novedades que vale la pena repasar. Ahora, todo esto siempre va a ser conversado, discutido. Si esto fuera, ya no necesitaríamos anteproyecto, ni terminar la etapa, ni nada. Entonces, yo creo que en eso hay que transmitir como calma de que las cosas se están haciendo, que se están haciendo bien, pero que todavía queda mucho por avanzar. Sí, en cuanto al tema de un Estado socialdemócrata versus un Estado subsidiario. En ese sentido, pareciera ser como que en ese punto siempre hay como un conflicto. Sí, como que en ese punto es difícil ponerse de acuerdo porque tiene que ver más, puede ser con ideologías. Sí. Es más aparente que real el conflicto, porque la verdad de las cosas, las normas como están establecidas hoy, como las planteó, digamos, el proyecto de la comisión de expertos, garantiza, por una parte, la subsidiariedad, pero por el otro lado también contempla la lógica de un Estado social y democrático de derecho. Es importante hacer la salvedad. Nosotros los abogados somos re buenos para esta cuestión de derecho o derechos, digamos, de repente una letra S puede cambiarlo todo, y acá sí lo cambia, porque un Estado de derecho, un Estado social de derechos, de alguna forma lo que significa es una especie como de Estado de bienestar. Y eso sí se contrapone a un principio de subsidiariedad. Ahora, al contrario, un Estado social de derecho lo que plantea es una perspectiva distinta, que es que las personas, digamos, nuestros derechos, tienen que tender a ser garantizados por la Constitución, en primer lugar. En segundo lugar, esta aparente dicotomía que existe entre subsidiariedad y Estado social de derecho, digamos, tampoco es tan así, porque la subsidiariedad requiere una corrección. Y la corrección, precisamente, y esto está estudiado, esto no es un concepto que inventamos acá en Chile, esto es una cosa que viene de Alemania, que viene de la doctrina social de la Iglesia hace como 100 y tantos años. Entonces, desde esa perspectiva, no hay una contradicción. La subsidiariedad tiene dos caras. Esto es una cosa que se explica bien poco, digamos, Dolores está de acuerdo conmigo. Una cosa que se explica bien poco. La subsidiariedad tiene esta caricatura que alguna vez ha hecho Fernando Atri y otras personas, en el sentido de que esto vendría siendo, digamos, como que el Estado no se mete en nada. Ya, ok, perfecto. Eso se llama subsidiariedad negativa, ok, te lo compro. Pero existe también la subsidiariedad positiva. Es que el Estado se mete, y le toca meterse, donde los particulares no pueden o no quieren hacerlo, o no están en condiciones de hacerlo, o derechamente no quieren hacerlo. O sea, por ejemplo, instalar un colegio particular en Bisbiri es una cosa compleja, porque no hay suficientes alumnos. Y el Estado sí tiene la obligación de tener colegios en Bisbiri. Eso es subsidiariedad también. Y eso, por supuesto, digamos, la caricatura que se suele hacer respecto de esto, normalmente, digamos, no se hace cargo de eso. Y la solidaridad, de alguna forma, es un correctivo a esa subsidiariedad negativa que de repente puede caer en exceso, como que efectivamente, digamos, todo quede en manos de los particulares y que todo quede regulado por el mercado. Hay cosas que evidentemente no deben ser reguladas solo por el mercado. Ya, entonces, en el fondo es como mantener un equilibrio entre ambos. Claro, claro. Lo que pasa es que uno podría pensar
que hoy día está desequilibrado por un lado. Tampoco están así. ¿No? O sea, también uno puede, de alguna forma, con las herramientas que tiene la Constitución vigente, uno puede todavía tener herramientas que permitan equilibrar un poco el tema. Y la muestra, por ejemplo, de eso son los recursos de protección que en muchas oportunidades hacen que la Corte Suprema, por ejemplo, en temas de salud, se termine metiendo y vaya más allá de, incluso, digamos, no podría pensar de que va más allá de un poco de lo que, digamos, del texto propiamente tal, y termine, por ejemplo, concediendo recursos de protección para que personas puedan garantizar, por medio de su derecho a la vida, el tratamiento completo de temas de salud. A mí me pasó, por lo menos, digamos, me ha tocado patrocinar varios de esos recursos con bastante éxito, afortunadamente, en este punto, lo que significa que hay muchas personas que están vivas gracias a eso. Claro, entonces, claro. Ese equilibrio, digamos, si bien existe, hoy día se está haciendo más explícito y me gusta que sea así. Sí, evidentemente. Yo creo que habrían como dos cosas que me encantaría comentarte, como tú ya más como experto. Me llamó la atención que no estaba tratado el recurso de protección en este primer borrador. También me llamó la atención. Lo encontré súper curioso porque es como uno de los aportes que tiene la Constitución actual, que tenemos la posibilidad de defender nuestros derechos cuando han sido lesionados de cualquier manera en la Constitución. Y lo otro que encontré que es un aporte es que efectivamente la subsidiariedad yo creo que ha sido mal entendida, tal cual como tú lo expresas, en términos negativos. Y eso nos ha llevado a que hay muchas garantías de derechos individuales. Tú tienes derecho a crear tu colegio, tienes derecho a tener tu clínica privada, pero en el fondo el derecho a la salud, el derecho a la educación, esos derechos como sociales, tal vez no estaban tan bien tratados. Y esta es una súper buena oportunidad. Y si bien a mí me parece que la reacción todavía es un poco pobre, como que hay solo un reconocimiento de los derechos, bueno, los que nombré están bastante tratados, pero hay otros que, por ejemplo, los datos personales, que requieren un tratamiento bastante más extensivo, es una muy buena oportunidad para poder entrar a esa área que todavía como Estado no lo hemos hecho formalmente, sino que nos hemos quedado en los otros derechos. O sea, en el tema, por ejemplo, de salud, que es tan importante, entiendo como que queda claro que cada uno pueda tomar su decisión de para dónde, qué decide, qué tiene, dónde cotiza. Eso parece que al parecer queda como establecido, ¿no? Bueno, como tú bien dices, nada está muy establecido por ahora. Por ahora. Ustedes dicen, nos dicen desarrollo. Ya, claro, en desarrollo. Bueno, a ver, yo lo plantearía en dos términos. Respecto del texto, siempre es bueno recordar esto, respecto del texto que había propuesto la Convención Constitucional, digamos, de la Rocas Bade, la tía Pikachu, etcétera, digamos, respecto de eso, evidentemente, es todo un avance significativo. Respecto de lo que tenemos hoy día en el texto vigente, también es un avance. Porque de alguna forma reconoce el derecho a la salud en lugar de reconocer simplemente el derecho a las prestaciones de salud. Pero para el otro lado, también significa, digamos, la posibilidad, tal como tú dices, Carla, de tener la opción de poder elegir entre el sector público y el sector privado, que exista libertad de opción de elegir, que evidentemente, digamos, siempre existe el riesgo de... Hoy día tenemos particularmente un tema muy sensible respecto de esto. El futuro de las ISAPRES hoy día está en riesgo, digamos, y el Estado con un texto constitucional como el que se está proponiendo, tiene la obligación de garantizar que existan también alternativas privadas. Claro. Entonces, quizás no como ISAPRE tal, pero bueno, muy parecido. O sea, finalmente. Claro, o sea, finalmente, ¿qué es un ISAPRE? Un ISAPRE es una aseguradora, de alguna manera. O sea, tú pagas una cierta cantidad con la expectativa de tener que utilizarla en caso de que tengas alguna contingencia. Entonces, probablemente, y eso a nivel mundial existen montones de ejemplos de esto, Estados Unidos tiene un sistema funcional, digamos, en esos términos. En general, lo más probable es que tengamos un sistema de salud que suponga también un sistema de seguro privado. Ahora, ¿cómo voy a hacer eso? Eso es un tema que tendrá que quedar al arbitrio del legislador, que tendrá que quedar, digamos, a la determinación de lo que las propias empresas. Hoy día no es tan buen negocio tener un ISAPRE. Yo diría que... Claro, hay muchas fugas, sí, ahí hay muchos estudios de expertos de la ISAPRE. Impresionante lo que pasa realmente con cuánto duran cuánto tiempo uno está realmente en una ISAPRE, cuántas fugas hay. Claro, es que eso ya te da para toda una otra conversación en el tema ISAPRE, justamente por el fallo de la Corte, en el fondo, cómo se están ajustando, la eventualidad de una quiebra, como que hay muchos temas que pasan de lo que puede ser como un desarrollo constitucional del tema. O sea, la Constitución, ¿qué es lo que es importante? Que haya un derecho a la salud, que se te aseguren las prestaciones de salud, que si el Estado no lo puede proveer de forma eficiente, los privados puedan hacerlo y de qué forma se va a hacer. Ahora, en el tema, por ejemplo, así como muy básico, yo hago preguntas desde como de la calle. Son las mismas que tenemos nosotros. Claro, es que todos tenemos la misma inquietud. Que tiene que ver mucho con la salud, que no dependa finalmente de la plata que tú tienes en tu bolsillo, la calidad de salud que tiene. En ese sentido, que es tan como una cosa tan fundamental que en Chile no existe, la verdad, y que es súper discriminador. Eso, con esta nueva Constitución, ¿quedará establecido? ¿Se podrá mejorar realmente eso? Siendo esta noticia en desarrollo todavía, yo espero que podamos llegar a algo similar.
precisamente la lógica del Estado social y democrático de derecho apunta Claro. hacia allá. Claro. En el fondo, digamos, la igualdad en derecho nos permita que todos tengamos un mismo piso. Eso sería el óptimo esperable. Ahora, por cierto, esto siempre va a depender de las capacidades del Estado. Si nos viene una nueva pandemia, por ejemplo, Dios no lo quiera, digamos, o nos viene alguna catástrofe natural, o nos viene cualquier cosa, evidentemente las arcas del Estado disminuyen. Y eso afecta también a la posibilidad que tiene el Estado de poder cumplir con aquellos mínimos garantizados por la Constitución. Sí, Y un poco, interesante. no sí. te quiero pinchar el globo, pero también hay que ser realista. O sea, una cosa es lo que la ley dice y otra cosa es lo que realmente se puede hacer. Claro. Y esta como ilusión de que una constitución te va a solucionar todos los problemas porque el párrafo está así, está así. Sí, claro. La verdad es que no es real. O sea, efectivamente es como una declaración de principios que es sumamente válida, va a ser el marco normativo que vamos a tener, pero en la práctica es lo que dice Marcelo. O sea, hay que ver qué recursos tiene el Estado, qué prioridades tiene. Hoy día, por ejemplo, el tema prioritario es seguridad. Probablemente no se va a poner la plata primero en salud, ¿te fijas? Claro, por eso quiero poner un tema y sumar a Miguel Ángel que está Perdona. desde en remoto, Sí, claro. ¿cierto? Que tiene que ver con que uno se podría cuestionar en algún punto cuando hay urgencia Ujú. en cualquier situación de la vida. Bueno, ahora porque cuando uno piensa en el Estado también tú puedes pensar en tu casa. Cuando uno tiene una urgencia, se enfoca en esa urgencia, Ujú. ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con lo que uno no prevé, como por ejemplo pandemia, Claro. ¿cierto? Situaciones que eran totalmente, que uno no las podía prever y pasan. Entonces como que de repente en ese enfoque uno pierde y deja de lado situaciones que son fundamentales de conversar también. Entonces hoy día hay como mucha urgencia frente a ciertas Sí. cosas y hay otras que quizá como que da un poco de nervio que queden fuera. Claro. Y que vuelva a pasar Carla, ciertas situaciones Carla, que si ya me han pasado. permite. Sí, Miguel Ángel. Sí, bueno, mira, primero quisiera concordar con este tema del concepto que usaba el abogado respecto a que hubo mucha caricatura. ¿Ah? Efectivamente hubo mucha caricatura respecto de cómo se enfrentaba desde el punto de vista conceptual muchas de las normas en el texto pasado. Ahora, no fue el texto ni de la tía Pikachu ni de Rojas Vade, que nunca estuvo, sino que fue el texto, y eso hay que ser muy claro, el texto de una mirada más sesgada que fue mayoritaria, que es una mirada más de extrema izquierda en el texto constitucional, donde los que somos de centro nos fue mal en su gran mayoría, ¿ya? Y donde nos vimos muy excluidos por los demás y nos pedían el voto cuando sabían que no tenían los 103 en la convención, ¿ah? Pero para otras cosas nos inflaban harto poco. Por lo tanto, no es el texto de ellos, sino el texto de un enfoque político claramente especificado y donde Atria, sin lugar a dudas, fue un gran representante de ese sector que definitivamente terminó siendo rechazado por la gran ciudadanía en Chile. ¿Ah? Ahora, respecto al tema del texto constitucional, sin lugar a dudas hay que tener una mirada a futuro. O sea, el texto constitucional no puede pensarse solamente en la urgencia, sino sacar el concepto que hay tras de esa urgencia y plasmarlo en el texto constitucional con una mirada de largo plazo, donde efectivamente es posible tener un Estado social y democrático de derecho en conjunto con generar todas las libertades para la ciudadanía, para poder emprender, para que efectivamente si hay un lugar donde no puede un privado ejercer alguna función de emprendimiento, efectivamente el Estado tenga y dé las garantías de que va a haber educación en un sector rural, por ejemplo. Pero eso no significa que en un sector urbano, y yo lo digo también como sostenedor de escuelas, no podamos también emprender y ser colaborador con el Estado. A algunos no les gusta, yo creo que sí es posible. Y por eso que confío en el comité experto y por eso hago el punto de que los candidatos a consejeros constitucionales tienen que pronunciarse qué tan de acuerdo están con la forma de cómo se está planteando el Consejo de Expertos y el texto que va a ir avanzando de aquí a las elecciones del 7 de mayo, porque me parece fundamental y la mejor muestra son las normas transversales y no por sectores que se presentaron el viernes pasado, lo que da efectivamente una gran señal, a mi juicio, de que el texto que va a salir propuesto como anteproyecto por parte del Consejo de Expertos efectivamente va a tender al equilibrio entre lo que es el Estado Social y Democrático de Derecho, que no termina siendo estatista, ni tampoco, ¿cierto?, un modelo neoliberal que permite que el Estado sea lo más ausente posible. Totalmente. Ahora, la opinión de ustedes con respecto a eso de las urgencias, que también lo podemos analizar desde el punto de vista de lo que está pasando con Carabineros también. Y ustedes que son abogados, más todavía. Varias cosas, digamos. Sí.
Sí. Tal cual tú lo planteabas, digamos, en una casa cuando alguien está enfermo hay que generar gran parte de los tener gran parte de los recursos a eso, pero no puede uno dejar de destinarlo a las otras cosas, no puede dejar de pagar, digamos, los gastos mínimos de la casa. Claro. Entonces acá vamos a tener que tener un equilibrio bastante complejo en esto. Y yo quiero valorar algo que planteaba Miguel Ángel, digamos, en el sentido de lo siguiente. Las comisiones en general suscribieron todos los acuerdos por unanimidad. Sí. O sea, Todos firmaron. hubo ciertos grados de consenso importantes. Y es bueno hacer siempre la comparación. Yo sé que él fue, digamos, Miguel Ángel tuvo en la convención anterior, digamos, la convención anterior. Es bueno siempre recordar que no siempre las cosas fueron así. Porque en el proceso anterior lo que menos hubo era diálogo. O sea, había diálogo entre quienes eran mayoría. Daniel Stingo lo dijo claramente. Aquí la Constitución la vamos a escribir nosotros, dijo en forma muy sarcástica, muy dolorosa para muchos. Muchos que probablemente sí querían hacer un gran aporte. En contrario, digamos, esto pareciera ser que está tomando un curso bastante más ordenado, bastante más razonable, hasta fome. Y a mí me gusta que sea fome. Me encanta que sea fome. Pues eso se ha hablado. Mientras más fome sea, mientras mejor, más ordenado sea, ordenado. mientras las cosas más... Garantía de seriedad. Claro, al final del día lo que nosotros buscamos es tener una constitución pensando en los próximos 50 años, más que una constitución que se enfoque, digamos, a sobre representar a una ideología determinada. Y por eso es muy bueno, creo yo, que esto tenga los mínimos contenidos posibles. O sea, el texto que se está planteando evidentemente no dice relación con ese texto de 400 y tantos artículos que se había planteado originalmente en la convención anterior, sino que es un texto bastante más acostado, bastante más sobrio, en la forma y en el fondo, bastante más sobrio, y que de alguna manera eso nos va a llevar indefectiblemente que la discusión sea una discusión de ese mismo tono. Evidentemente, digamos, y perdón, no quiero abusar de la caricatura, pero acá no vamos a tener gente duchándose mientras vota. Claro. Y eso es un gran avance, digamos. Sí. Desde la forma, digamos, desde el fondo, además, y probablemente Dolores estará de acuerdo conmigo, tiendo a creer de que efectivamente esto es mucho más acorde con los principios básicos del constitucionalismo, que es una historia que se ha venido construyendo de 800 años para atrás. Yo estoy de acuerdo contigo. Sin duda igual quiero destacar que hay algunas cosas del borrador de la convención que se fueron rescatados en el fondo en este texto, como principios en general. A mí a veces me costó cuando lo leía esta declaración de que vamos a ser un Estado solidario, equitativo, y uno no sabe bien a qué se refieren esas definiciones. Y como que estoy un poco expectante de ver hasta dónde llegan, porque eso también te va a marcar un poco la pauta de las siguientes normas. Estoy muy de acuerdo con Miguel Ángel y como que quisiera como repetirlo. No es irrelevante quiénes van a ser consejeros constitucionales. Yo creo que acá hay que hacer un llamado súper importante a la gente a informarse. Totalmente. Mucha gente no sabe que se vota el 7 de mayo, no sabe que es obligatorio. Quienes van a escribir la Constitución, ojalá sigan este trabajo, como dice Marcelo, fome, serio, eficiente. Puede ser que uno no esté de acuerdo en todo lo que se diga, pero también somos una sociedad diversa y tenemos que aceptar que va a haber que ceder en algunas cosas. Sí, claro. Bueno, que quienes estén en ese diálogo dispuestos a hacer sean personas que nos representen y no que se dejen llevar por ideología. Y aquí, bueno, nuevamente el llamado es a informarse y ojalá exigirle a esos consejeros que se pronuncien sobre estos temas. O sea, no es irrelevante la opinión que tengan respecto a la educación, Claro, la opinión que tengan totalmente. respecto a la salud, a la seguridad social. Acá no es como ir con tu propia ideología y dar la pelea al Estado subsidiario. Yo creo que acá hay temas mucho más importantes que hay que defender. O sea, la territorialidad, las Fuerzas Armadas, los carabineros, temas que, como tú comentabas antes, pasan a ser prioritarios en el país. Y como volviendo al tema de cuando hay alguien enfermo en la casa, yo estoy de acuerdo con Marcelo también en que uno no puede desatender los otros temas, pero siento que hoy el tema de seguridad está desbordado. Sí. Por lo tanto, también se te hace difícil manejar los otros temas que también son necesarios. Yo creo que también, tal vez, no sé de qué manera, pero tendrías que abocarte a solucionar este problema y de ahí tener un poco de tiempo para dedicarte a lo demás. Que es igual de importante y en ese urgente. sentido, porque están las herramientas como en los políticos para tomar estas determinaciones, estas situaciones frente al tema de carabineros, por ejemplo, que han dicho que es como un poco complicado después cómo se va a llevar a cabo todo lo que se está haciendo ahora, porque frente a esta sí, como que uno toma, como yo decía en el principio, como que en caliente uno toma decisiones. Sí, pero yo creo que no pasa tanto acá por si estás en caliente o no. Yo creo que el tema de seguridad es un tema súper grave. Ha quedado descrito en muchas cartas que se han escrito y yo creo que es la realidad, Sí. que en el fondo hay una parte de las personas que nos gobiernan
que de alguna forma validaron la violencia como una forma de reclamar derechos y todo, y hoy día se ven entrampados en que no pueden sustentarlo, pero ellos intrínsecamente lo creen. Por lo tanto, no están dispuestos a tomar decisiones que pasen por sobre esta creencia profunda que tienen de que la violencia sea un medio. Entonces, ¿cómo tú conjugas esto de la seguridad que necesitamos con darle herramientas a los carabineros o a las Fuerzas Armadas para que se defiendan sin que pase por, entre comillas, los derechos humanos? Que yo creo que nosotros ciudadanos también tenemos Todos derechos tenemos humanos derechos para todos, de poder claro. salir de la casa sin temor a ser atacados, ¿te fijas? Sí, totalmente. Y yo creo que esa pugna interna es la que ellos no logran resolver. No es que no hayan herramientas, sino que en el fondo a quién le pisas los callos tomando las decisiones. Sí. Ahora, Carla. Miguel Ángel, en ese sentido te quería hacer la pregunta a ti que tiene que ver con que se ha cuestionado mucho, ¿cierto? El tema de que, por ejemplo, no sé, el presidente Gabriel Boric, que, bueno, todo el equipo que está en estos momentos en el gobierno, ¿cierto? De algún modo, en algún momento pidieran disculpas o dijeran realmente se equivocaron en lo que hicieron antes, pero como dice bien Dolores, al parecer son ideas que ellos están dentro de ellos realmente, entonces por eso es tan difícil avanzar en ese sentido. ¿Tú qué crees al respecto? Mira, quisiera primero plantearte una reflexión que me hace mucho sentido, es desde dónde voy a crear la norma en una situación tan compleja como la que estamos ahora. La voy a crear desde una mirada política vinculada a la sensibilidad social con la cual estamos ahora nosotros enfrentando la temática de la seguridad, o la voy a transformar, la voy a crear, la norma más bien dicho, desde lo que es el ordenamiento jurídico actual. Mira, por ejemplo, la gran polémica, la legítima defensa, y por otro lado algunos abogados, digamos más de frente amplio, dicen es que no podemos pasar a llevar la igualdad ante la ley. Entonces, siempre te van a buscar un argumento para poder, ¿cierto?, invalidar otra propuesta de norma, y un argumento que puede ser jurídicamente absolutamente válido. Entonces, ¿dónde nos vamos a afirmar nosotros? ¿En una mirada más jurídica o una mirada más política que atiende la sensibilidad y la situación actual? Creo que es un elemento que está en discusión, pero que hay que definirlo. Yo soy más partidario del fundamento más político vinculado a sensibilidad, ¿cierto?, atendiendo lo que está pasando ahora con una mirada de innovación del punto de vista jurídico, ¿ya? Más que tener a la norma que está detrás, ¿cierto?, como endiosada y que no nos permite avanzar. Porque entonces eso significa que vamos a tener que caminar hacia modificar la base que nos está impidiendo, pero vamos a pasar a llevar un principio de igualdad ante la ley. Ahí hay una discusión tremenda, y yo soy partidario, y lo digo públicamente, de que tenemos que arriesgarnos a innovar porque necesitamos atender las necesidades de la ciudadanía. Eso como primera cosa. Lo segundo, yo siempre hago un llamado al escuchar a tantos parlamentarios, al mismo presidente de la República, Sí. hace muy poquitos años, ¿ah? Si esto no es hace 10 años ni 15 años cuando eran chicos, esto hace poquitos años, 2, 3 años, y yo aprovecho esto de hacerle un llamado a la juventud, de que sean prudentes, porque hubo mucha imprudencia en las declaraciones, y hoy día con las redes sociales, como dice el dicho, te pillé chanchito. Claro. Es decir, lo que dijiste hace 1 o 2 años atrás, te pillé chanchito por las redes, te descubrí. Y una falta de prudencia y de mirada de futuro y de mirada de Estado y de mirada de sentido republicano que tuvieron muchos de los jóvenes que hoy día están en el poder, que es absolutamente preocupante. Y por eso yo hago un llamado pensando en los jóvenes. Si usted quiere opinar algo de Carabineros, quiere opinar algo de las Fuerzas Armadas, piense qué va a decir usted en 5 años más, si va a tener que retractar o no. Yo pienso y espero, creo que la humildad no es ser cabizbajo, sino andar en la verdad y reconocer que hoy día la verdad le está enrostrando en su cara y diciéndole, te equivocaste hace años atrás, y espero que lo reconozcan. Eso creo que engrandece no solo a las personas, sino en este caso a los que están ocupando puestos públicos, va a engrandecer al país. Sí, sí. Marcelo, ¿algo quieres decir? Lo que pasa es que lo que plantea Miguel Ángel es de una importancia radical, digamos. Porque uno de repente encontraría que el presidente Boric tiene como principal opositor al exdiputado Boric. Cuando muchas veces, digamos, uno es cosa de revisar, Sí, absolutamente. cosa de revisar, digamos, Impresionante. declaraciones de uno y otro, digamos, difieren absolutamente. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es súper legítimo que la gente tenga el derecho a cambiar. Todos cambiamos. Sí, digamos, es de la naturaleza humana en cualquier ámbito cambiar, digamos, y lo que yo pensaba ayer, puedo dejar de pensar, puedo no estar pensando hoy día. Pero, ¿dónde está la clave?
en la sinceridad del argumento, por una parte. O sea, si efectivamente mi convicción tiene que ver con una convicción electoralista, hoy día Pablo Ortúzar saca una columna muy interesante respecto precisamente del tema de Carabineros, en la que dice que el problema de Gabriel Boric es que siguió la moda anti-carabineros hace 3, 4 años atrás y hoy día sigue la moda pro-carabineros. Entonces, al final del día está atrapado un poco en su propia lógica, digamos. Ese es un tema. Pero lo segundo, y acá donde podemos enlazar con el tema de la ley Naim y todo eso, es que es fundamental que las palabras que se las lleva el viento, digamos, no solo se queden en eso, sino que también avancen a hechos concretos. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, hoy día o ayer, digamos, a la ministra vocera del gobierno diciendo de que ellos no quieren una ley gatillo fácil, por favor, eso es una falta de respeto. Totalmente. Eso es irresponsable, es irrespetuoso. Si uno quisiera ser igual de desagradable y pesado como el comentario que ella hace, uno podría decir, oiga, pero el presidente de su partido también tuvo gatillo fácil hace 35 o 40 años atrás. Sí, bueno, de hecho, un paréntesis con respecto a eso fue que como que en el fondo es como que ellos pensaran que cuando Carabineros sale pensando en disparar en la mañana o la Claro. Es subestimar la labor de Carabineros. Exactamente, Ellos están sí. preparados para... O sea, son fuerzas de orden público, están hechas para la seguridad, Así es. el orden público. ¿Por qué tú tienen escuelas para esto? ¿Por qué tú partes de la base que no van a saber actuar? La verdad es que las actuaciones que han tenido son repeliendo manifestaciones, no sé. Yo creo que efectivamente se puede formar mejor en cuanto al respeto a los derechos humanos, pero creo que también ellos tienen que tener una cierta garantía de protección, porque cada vez que ha ocurrido uno de estos acontecimientos son sumariados, son dados de baja, finalmente no tenemos gente que quiera entrar a Carabineros. ¿Quién nos va a defender? Entonces, estas leyes, como dice Marcelo, son importantes porque también dan una señal. Y yo no digo que todo tenga que ser legislado o que la ley sea la palabra santa, pero en este caso, hoy día Carabineros necesita acciones concretas, de sentirse respaldado en su acción. Y nosotros, ciudadanos, necesitamos una fuerza policial que se sienta respaldada. Totalmente de acuerdo. Además quisiera, Carla, aprovechando que tenemos dos abogados acá, Sí, hay imagínate. importante algo, Perdón. hacer una diferencia, Perdón. la presunción legal de la presunción de derecho. Claro. Porque, Exacto. pareciera que Carabineros, si se equivoca, no va a haber discusión, no van a poder ser judicializados a alguna causa vinculado a ellos. Sería bueno que se refirieran a la presunción legal y a la presunción de derecho. Sí, Sí, a ver, absolutamente. para explicarlo en simple, digamos. Las presunciones son de dos tipos en la ley. Un tipo de presunciones son aquellas que admiten prueba en contra y otras que no admiten prueba en contra. O sea, por ejemplo, si yo digo que este teléfono es rojo y que se presume, digamos, de que el teléfono es rojo, esa es una presunción que no admite prueba en contra porque es rojo. Claro. Claro. Hay otras cosas que sí, digamos, podrían Claro. admitir. Por ejemplo, en el caso de Carabineros, y esa es la discusión de la ley Naim, se presume que el carabinero que está frente a determinadas circunstancias, está siendo atacado, le están tirando bombas molotov, está siendo agredido, lo están disparando, tiene el derecho a usar arma de servicio y que se presume que eso es un uso legítimo de la fuerza, salvo que el fiscal pueda demostrar lo contrario. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque hoy día, tal como lo decía Dolores, hoy día lo que pasa en la práctica es que Carabineros se le presume culpable mientras se Así demuestra lo contrario. O sea, el carabinero que usa su arma de servicio generalmente termina con un sumario, se le aplica el DFL2 de Carabineros, que significa su destitución, su baja inmediata. Tiene que enfrentar cargos penales y cargos administrativos sin defensa jurídica, porque no se le suministra defensa. Se los digo porque a mí me ha tocado en varias oportunidades ejercer de abogado respecto a esto, y evidentemente lo hago desde el punto de vista de lo particular, no hay un apoyo institucional a Carabineros en esto. Entonces, da como un poquito de impotencia, y ahí empatizo un poco en la lógica de lo político, lo emocional, da como impotencia ver que Carabineros trata de cumplir su función. Puede ser que a veces existan casos de abuso, indudablemente esos casos de abuso deben ser reprimidos y sancionados penalmente como corresponde. Pero una cosa es eso, y la otra es partir de la base, como decías tú, Carla, de que el carabinero se levanta en la mañana Claro. pensando, ¿a quién voy a matar hoy día? ¿O a quién sí. voy a...? No, eso no Sí. existe, eso no es real, eso es no conocer a Carabineros y no entender la lógica de la policía en un Estado democrático de derecho. Digamos. Bueno, esta es una semana también crucial para la ley Naim Retamán. Seguimos acá en el estudio conversando con este entretenidísimo panel. Miguel Ángel está en remoto. ¿Sigues ahí, Miguel Ángel? Ahí está. Ahí está con Ahí nosotros. está. Presente todavía. Oye, Miguel Ángel, tú no estabas en la pausa, te la perdiste, pero en la pausa estuvimos conversando muchísimo acá con nuestros abogados expertos, ¿cierto? Así que de lo que está pasando también un tema social un poco, que es interesante tocarlo, y después otros más, que pasa un poco con el un poco cansancio que tiene la gente, ¿cierto? Un hastío, y quizás por eso no están tan interesados, y que no tiene tanto que ver con que no lean el texto. Entonces, de eso queremos plantear este tema para que lo conversemos.
pausa. Yo siento personalmente, y creo que ustedes lo comparten, que si bien la convención constitucional no tuvo el resultado que uno esperaba, sí tuvo resultados positivos. Y entre esos, como la participación de la gente o el interés que las personas tuvieron en conocer las normas, el alcance de las normas. Hoy día tú hablas de temas de, no sé, seguridad social, y la gente no es analfabeta cívicamente. O sea, hubo un interés genuino por saber, y hoy día tú te enfrentas a un público que puede ser que no tenga interés en este proceso, pero que tú le dices proceso constituyente y sabe de lo que estamos hablando. Y yo creo que eso, en el fondo, es tierra fértil para las siguientes etapas que van a suceder acá, como las iniciativas populares de normas, temas que se van a dar en una segunda etapa de este proceso. Bueno, que es harto más viejo que todos ustedes juntos, digamos, puede saber que efectivamente que digamos, la generación de los años 80-90 estaba marcada por la lógica del no estoy ni ahí. Sí. Y efectivamente eso pasaba en la época, en los temas cívicos, en los temas políticos, en lo público en general. Yo diría de que una de las, probablemente, gracias que ha tenido la generación actual, y que de alguna forma eso ha ido permeando también al resto del país, es la necesidad de poder opinar respecto a temas públicos. Y en eso, Dolores tiene razón, la convención generó una enseñanza de educación cívica monstruosa, tremenda, enorme. De alguna manera, digamos, aprendimos lo bueno y lo malo de la política, aprendimos lo bueno y lo malo de ponernos de acuerdo, lo que puede pasar cuando algunas personas tienen un control, una mayoría sin control. Aprendimos muchas cosas del proceso constituyente. Y yo creo que eso, de alguna manera, claro, es cierto que nos tiene un poco cansados a todos. Llevamos un periodo de 3 años desde el 18 de octubre. Esto ha sido agotador. Sí. Muchas de las personas han visto cómo esto ha incidido en sus vidas domésticas. Y cómo finalmente la política todavía no da una solución definitiva al problema. Entonces, yo entiendo eso, pero por otro lado, este es un tema que tenemos que zanjar y tenemos que terminarlo de alguna forma. Parece ser que haciendo este proceso fome, aburrido, enclaustrado en el Congreso, donde existe posibilidad de que tengamos acceso a lo que está ocurriendo en las discusiones, parece ser de que este es un buen destino, digamos, por lo menos podría tener un mejor final que otro tipo de instancia. Se pensó incluso, digamos, que esta cuestión pasara por el Congreso. Eso habría sido absolutamente legitimado. O sea, que pasara hoy día por una de las instituciones más desprestigiadas del país y que tiene una gran labor en volver a prestigiarse, digamos, habría sido probablemente desastroso. Punto aparte respecto a eso, un punto agregado respecto a eso. Quedó muy bien el capítulo, o por lo menos la parte preliminar del capítulo, respecto de cómo viene el Congreso nuevo, porque viene con muchas mejoras. Viene con muchos aspectos que probablemente hagan que los políticos tengan la obligación de vincularse más con la ciudadanía y vincularse más con sus partidos. Claro, que haya más conexión absoluta, sí. Claro. Sí. Y además con sus partidos, porque hoy día se da con mucha frecuencia, el 10% de los parlamentarios, de hecho eso es lo que decía el mensaje de esto, el 10% de los parlamentarios han renunciado a sus partidos en algún momento. Entonces, eso significa de que me eligen a mí por el partido azul, digamos, claro, y después decido transformarme inmediatamente en partidario de las ideas rojas. Ahora Eso, supuestamente no puedes renunciar, no. de No, hecho, te o sea, echan. si se Claro. aprueba esto, no puedes renunciar, y si renuncias, pierdes el escaño. Claro. Y tu partido tiene el derecho a A elegir a una persona que sea Claro. de la propia idea del partido. Me parece interesantísimo eso y fundamental. Miguel Ángel, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta sociedad un poco cansada, cierto? Pero que igualmente sí tiene el interés de ir a votar y que nos representen bien. Ojalá, porque es fundamental en el fondo, y es lo que hablábamos al principio, que votemos al menos con algún conocimiento, ojalá todo el conocimiento que podamos adquirir en este proceso de por quién vamos a votar, mínimamente. Exacto. Bueno, primero que todo yo quisiera saber si el abogado me incluyó dentro de los menores de edad respecto a él. No, De todas Obvio. maneras, pues, Miguel Ángel. Obvio. Miguel Ángel. Porque si así es un piropo. Obvio. Se agradece. Es que estoy traumado porque el 13 cumplo 50 años, entonces ya me Ah, siento pero mal. desde Desde que dijo que había sido profesor de un amigo mío, yo me siento mucho mejor. Yo tengo 44, yo así que estamos 4 años perfectos. más. Tengo 4 años más. Yo bueno. No, ni se sí. sueñen que voy a decir mi edad. Ay, pero ¿por qué? ¿Viste? Las mujeres. Ya, está muy bien, ya. ¿Viste? Cuéntanos, Miguel Ángel. Tengo 4 años más, pero represento... No voy a decir cuánto represento. Está ahí súper joven. En pantalla me veré más joven, no sé. Está estupendo, dale. Oye, Cuéntanos. mira, bueno, respecto al tema del interés ciudadano, en lo personal yo creo que todos tenemos que asumir un rol protagónico en este nuevo proceso. Tenemos que cambiar la Constitución, sí, está consensuado. Algunos son más partidarios, que se mantengan contenido, pero del punto de vista de más sensatez ciudadana, sin lugar a duda que tenemos que darnos una nueva oportunidad
y eso es una cosa que va a quedar marcada en la historia con los años, que el Congreso, ¿cierto?, y la política chilena fue capaz de darse una nueva oportunidad para generar un nuevo proceso constituyente, que no había obligatoriedad, no lo olvidemos. Y nos dimos una nueva oportunidad y va a quedar plasmado. Desprestigian mucho al Congreso, pero yo siempre digo, puede que no me guste el parlamentario u otro, pero tiene la legitimidad de haber sido elegido por la ciudadanía. Y a partir de esa seriedad, ¿cierto?, y ese reconocimiento, me parece que han ejercido bien en este nuevo proceso. Hay algunos bemoles como todo, pero en la política no existe lo perfecto a mi juicio. Y en ese sentido, cada uno de nosotros que podamos hacer pedagogía constitucional, visitar colegios, recibir invitaciones de universidades, yo estoy haciendo programas también sobre pedagogía constitucional, informando desde nuestra experiencia, sin ser un experto constitucionalista, porque no es mi área, pero sí puedo hablar desde la experiencia y todo lo que estudié durante el proceso que me tocó vivir, y además, ¿cierto?, alentando un llamado a que caminemos hacia el equilibrio, porque aquí tenemos que estar todos involucrados. Y lo otro que además me parece súper importante, que todo el tema del mayor interés, sin lugar a duda, que va a surgir a partir del 7 de mayo. Pero ahí es donde el plan estratégico comunicacional del nuevo Consejo, de los 50 más los pueblos originarios que salgan elegidos, me parece que es absolutamente clave. Creo que fue una gran debilidad de la convención pasada, que no tuvieron unión con canales regionales, que salía cada cual en cualquier momento a hacer una declaración donde estaban los micrófonos expuestos, pero no había una comunicación más institucional de parte de las convenciones. Yo creo que esta es una gran oportunidad que puede tomar esa debilidad, este nuevo proceso constituyente, para poder hacer más pedagogía, más que polémica constitucional. Sí, ahora me parece fundamental ese tema también. Sí, ahora yo estaba anotando unas cosas que tienen que ver como... porque también lo conversamos, para hacer la unión, lo conversamos contigo, Dolores, estábamos conversando, que tiene que ver con que cuán real y efectivo es que una constitución provoque reales cambios en una sociedad. Por ejemplo, nosotros tenemos problemas fundamentales en nuestra sociedad, o sea, de diferencias sociales, de salud, de educación, y que son, pero claros, patentes, y que hoy día yo siento que en algún punto, cuando uno habla con, claro, estamos acá hablando, abogado, gente que lee, ¿cierto? Pero somos humanos. Pero que de alguna manera recibieron una educación mejor, etcétera, ¿cierto? Estudiaron, qué sé yo, bla, bla. Por lo tanto, tienen alguna capacidad de quizás hasta de decisión, incluso se vive de una manera distinta a la que vive una gran parte de este país, que de verdad es invisible. O sea, que de verdad cuando uno ve, dice, perdón, yo no, o sea, eso yo no lo conozco. ¿Sí? Y esa es una realidad que la vive demasiada gente. Entonces, frente a todas esas cosas, al poco respeto que tenemos hoy día a los carabineros, yo no lo estoy diciendo yo, sino que la sociedad, hay un tema de la misma ilusión que existe hoy día, la evasión, es una vergüenza. Entonces tú decís, cabros chicos que salen a protestar, que no tienen idea por qué están protestando, y así una serie de situaciones que pasan en nuestro país, que yo siento que en algún punto, y creo que todos lo sentimos, no han ido evolucionando de una manera positiva. Lo que yo siento es que ha habido como una permisividad, y acá no te lo digo como abogado, te lo digo casi como mamá, en que en el fondo las nuevas generaciones no tienen respeto a nada, pero porque nosotros también les hemos permitido que no lo tengan. Los niños están siendo endiosados desde muy chicos, llegan a una adolescencia en la que se sienten dueños del mundo, dueños de la verdad, y los papás no se atreven a ponerles límites, papás que sienten culpabilidad porque tienen que estar todo el día trabajando, cuando llegan a ver a los niños les dicen que sea todo, y finalmente tienes estos personajes que salen a marchar a las calles. Oye, tú hablas de gente que es más vulnerable, que todo. Esa gente está en su casa tranquila esperando que el Estado tome la mejor decisión para ellos. Los que salen a marchar son niños que tienen absolutamente todo, que nunca les ha faltado nada y que tienen como llamado a reclamar. Yo honestamente creo que una constitución es muy importante porque es una guía normativa para adelante, pero siento que acá hay una cuestión como un cambio cultural, un respeto a la autoridad que tiene que ser implementado desde la autoridad hacia abajo. O sea, es como los directorios de la sociedad anónima, desde los directores hacia todos los empleados, desde el gobierno hacia abajo. O sea, qué bueno el punto. ¿Sabes por qué me llama tanto la atención? No solamente porque soy papá y tengo hijos adolescentes, digamos, y por lo tanto sé lo que me... Sí, por lo que estamos hablando, claro, digamos, nuestros hijos. Pero yo más que eso, digamos, por otra razón,
Porque pareciera ser de que lo que hemos terminado creando como sociedad en las últimas décadas, básicamente, es un desprecio por la autoridad. Antes era autoridad era una cosa valiosa. Sí. Antes la gente valoraba, admiraban, de repente incluso más No, allá de incluso le teníamos miedo a los carabineros, a ver si un Por supuesto, no, pero está todo bien, todo bien. y más allá de la cuenta, Obvio. más allá de lo razonable. Sí, El péndulo se nos corrió para el otro lado, pero se nos corrió demasiado. O sea, Demasiado. llegamos a un punto en el que la autoridad y la sociedad al final valorizan cada vez menos lo público. Y eso es muy preocupante. Claro. Entonces, tenemos una doble pega. La Constitución en esto, y Dolores tiene razón en esto, puede ser que a lo mejor no nos sirva de mucho en cuanto a que a contar del día siguiente que tengamos una nueva Constitución vamos a tener mejor salud. No, Eso va a ser así. obvio que no. Y Claro. la gente lo sabe a esta altura y lo entiende. Pero sí es un buen punto de partida para empezar a retomar cierto camino en el que la sociedad empieza a vincularse de nuevo con lo público. Sí. Y por Dios que es importante eso en un país que, insisto, digamos, tiene las prioridades en ese sentido súper trastocadas. A ver, esto da Sí. Otro programa. Otro programa, obvio, por lo sí, es que son digamos, temazos, sí. Y mira, y esto es súper impopular como lo voy a plantear, como en la estructura de la familia, por ejemplo, hoy día los niños son entes privilegiados dentro del resto, porque existe una presunción respecto de que el interés o el bienestar superior de los menores, digamos, prima por sobre el del resto de la familia. Totalmente. Que es una cosa sensata en muchos sentidos. Así que no lo es, digamos. Pero sí tiene, digamos, una contrapartida que es que efectivamente terminas creando dentro incluso del mismo ciclo de familia ciudadanos de primera y segunda. Y así podemos hacer, digamos, millones de ejemplos de cómo finalmente, digamos, esto termina trastocando muchas veces cuestiones que para nosotros eran lógicas. Ahora, segundo punto. Vamos a tener eso en la medida también que nuestra actual autoridad se comprometa con esto. Porque si volvemos a tener a un gobierno jugado por una opción o por otra, como ocurrió en el plebiscito anterior, en el que el presidente Boric, de ahí para abajo, digamos, todos se la jugaron por la opción apruebo, y todos finalmente, o sea, hubo intervencionismo electoral descarado, absolutamente, en el que Giorgio gigante, Jackson, sí. me correspondió en su oportunidad para hacer presentaciones en la Contraloría y en tribunales respecto de esto, en la que efectivamente se imprimían textos de la Constitución para repartirlos, digamos, como este es el texto definitivo y esto es lo que usted tiene que votar apruebo. Entonces, claramente, digamos, en la medida que el gobierno sea prescindente del proceso electoral, probablemente vamos a tener mucho más avance respecto del tema cívico, que si el gobierno se involucra de nuevo como un actor, donde además se arriesga a ser derrotado de nuevo. Entonces. Sí, absolutamente. Queremos agradecer esta conversación que tuvimos con Dolores Idarraza, la abogada, con Marcelo Brunet también, analista político, ¿cierto? Abogado, analista político. Pero y con tenemos la nuestro misma querido amigo de la inquietud casa. que tiene Miguel Ángel, que es Sí, en el Miguel fondo Ángel, de sí. formar cívicamente. O sea, Claro. yo te digo, yo no soy experta constitucional tampoco, pero me doy la molestia leer el texto y a quien me pregunte, oye, esto me llama la atención, discutamos este tema. Yo creo que uno tiene un deber en ese sentido, como Todos. la formación de abogado que tenemos y además como ciudadanos. Sí, de me Chile, interesa ese interesarte punto, en lo que está ese pasando. punto que dijiste, Dolores, para que quede, que Sí. lo dijiste, el tema de ciudadanía, de ciudadano. No, Como un da ejemplo, lo mismo, digamos. es un detalle, pero en Sí. el fondo en la lectura del texto uno puede ver que hay requisitos para ser ministro, para ser presidente, para ser diputado y senador que requieren de ciudadanía. Pero esta propuesta, que es bastante transversal y muy buena, no define qué es ciudadano, por ejemplo. Entonces, el llamado es: lean el texto, infórmense. Cuando hayan iniciativas populares de norma, participen. Claro. O sea, acá nadie se puede restar porque esto no es palabra santa. Aunque sea una comisión experta, hay cosas que se les pasan porque son técnicos. Lo que hablamos de los territorios, se resguarda Rapa Nui, Juan Fernández no se dice nada a la Antártica chilena, que es parte de nuestro territorio. Entonces, el llamado es a leerlo, no para tirarlo para abajo, pero desde un punto de vista crítico para complementarlo y que sea un muy buen texto para todos. Yo agregaría un Exactamente. último detalle en eso. Por favor. Porque existe también una instancia que se desconoce bastante, pero todavía no se explicita mucho. Existen unas especies de árbitros encargados de definir qué es lo que está dentro de los valores planteados por la discusión constitucional y qué es lo que se queda fuera. Y eso tiene iniciativa popular también. O sea, uno puede hacerle reclamos a este consejo para que el consejo se pronuncie respecto de esto. Y yo llamo a que eso le saquemos el jugo, lo estrujemos, lo usemos harto, porque finalmente, digamos, probablemente sea parte de aquello que permita evitar que tengamos desaguisados como
Yo me acuerdo, y probablemente Miguel Ángel se acordará mejor que yo, cuando algunos integrantes de la comisión, de la convención, plantearon incluso la alternativa de declarar preso al presidente Piñera respecto de los delitos que se hubiesen cometido el 18 de octubre sin haber pasado ni siquiera por un juicio previo. Claro. O sea, esa clase de cuestiones en el sistema actual que tenemos son perfectamente Serían reclamables inadmisibles. y se eso generará la inadmisibilidad Claro, de estas cuestiones que no tienen mayor... Muy de acuerdo con lo que dice Marcelo. Yo creo que hay varias, o sea, no creo. El reglamento establece varias oportunidades de participación ciudadana. No restarse de estos como mecanismos de participación. Uno son las iniciativas, otros son los requerimientos del Comité Técnico de Admisibilidad. Estar siempre pendientes, van a haber diálogos ciudadanos, van a haber consultas ciudadanas, involucrarse, porque en todo esto siempre hay algo que decir y después es muy fácil decir, es que yo Para no que me después no metí, nos me quejemos. impusieron esta Claro. norma. Sí, No, po. bueno, métete Obvio. y reclama. Sí. Dolores, Marcelo, Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos que despedir. Carla, solo para despedirme. Cortito, que decir tenemos que entregar, dale. Sí, solo decir que la gente, para que se informe bien, puede ir a la página procesoconstitucional.cl, Así es. ya, Muy que es bien. muy importante. Muy Y bien. lo segundo es que, como le enseñaron a abogados también en primer año de Universidad de Historia del Derecho, la palabra autoridad viene de autoridad, que Autoridad. significa saber socialmente reconocido. Cierto. Y ese saber involucra sabiduría, involucra prudencia. Cuando yo escucho un discurso que es muy distinto hace 2 años atrás, yo me digo, hay prudencia, hay sabiduría, por lo tanto mi llamado a los jóvenes que sean prudentes y sabios para que tengan autoridad el día de mañana. Bueno, gracias a los tres por estar con nosotros esta Gracias mañana a ti acá por en invitar. Emprendido, Un chiquillos. gusto.